Pero tenemos que hablar de otro asunto que tiene que ver con la neurotecnología y el neuroderecho. En la plataforma Elche Piensa, este mismo pasado mes de febrero, contaron con la profesora de la Universidad Miguel Hernández de Neuroderecho, Neurotecnología, Remedios Guilaber, que es doctora en Derecho, ha realizado numerosas publicaciones en este asunto y también participa y colabora en otras universidades como la Autónoma de Madrid, imparte másters en tecnología de neurotecnología y además participa como investigadora principal o colaboradora en numerosos proyectos. Ella está hoy con nosotros porque queremos saber qué es el neuroderecho y qué es la neurotecnología. ¿Se tiene que regular las nuevas tecnologías que inciden en el cerebro, en la mente humana? ¿Debemos proteger la mente humana ante posibles manipulaciones? Remedios Guilaber, bienvenida. Hola, muchísimas gracias por tus palabras, Ros. Estoy encantada de estar aquí y creo que es un tema principal, necesario y de vanguardia. Así que te agradezco muchísimo el que podamos tener voz. Pues yo represento un poco a mi equipo, claro. Trabajamos sobre este asunto y sí, hay que divulgar esto. Además, sé que sois pioneros en este asunto, pero para que lo entienda la gente, ¿nuestra mente humana se puede manipular? ¿Hay experimentos que lo habéis comprobado? Bien, o sea, estamos en un momento, por decirlo, histórico en muchos aspectos, ¿no? En el que las nuevas disruptivas, las nuevas tecnologías, pues no es que nos vayan a manipular, es que estamos ya manipulados. O sea, muchas de estos avances, muchas de estas apps, aplicaciones, etcétera, ya están programadas, diseñadas, pues para ser adictivas, para que nuestros datos, no solo los neurodatos, sean recopilados. O sea, tenemos muchísimos bancos de datos biométricos, ahora están empezando también ya los bancos de datos neurológicos, tenemos bancos de datos genéticos, entonces el mercado del datos neurológicos, ¿esos son nuestros recuerdos? Bueno, esa es nuestra actividad mental. Es decir, empezamos un poco definiendo lo que es la neurotecnología. Vale. Todo lo que tiene que ver con neuro es nervio, ¿no? Tiene que ver con nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso, el sistema nervioso central, cerebro, médula espinal, y luego tenemos una serie de nervios, que es el sistema nervioso periférico, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues la neurotecnología y los avances, que son espectaculares porque también en ellos se aplica inteligencia artificial, han conseguido, mediante distintos procedimientos, el poder no solo registrar nuestra actividad mental, de nuestras neuronas, todas las zonas de nuestra corteza que se activan con el pensamiento, sino además que se puede modificar. Se puede modificar, es decir, se están ya modificando induciendo conductas en ratones, se están borrando recuerdos, me refiero a nivel experimental con animales. Entonces, todo eso tiene una traslación, no solo en el ámbito clínico, médico, hospitalario, que es maravilloso, ahora os comentaré los grandes avances que se están produciendo, donde la Universidad Miguel Hernández es también pionera, sino además en el tema de la neurotecnología de libre mercado, la que es accesible a cualquier consumidor. Esa es la peligrosa. Online. Claro, o sea, aquí todo tiene sus peligros, pero claro, si yo tengo un medio hospitalario con un personal sanitario, con un producto que ha pasado los controles de la Agencia Española del Medicamento, con una serie de garantías, pues a mí me ofrece una confianza y una tranquilidad que no la tengo con un dispositivo neurotecnológico que en casa lo estoy utilizando yo sola, sin ningún control sanitario, y yo no sé qué efectos puede tener, si realmente tiene un efecto, si es una estafa, si no lo es, qué pasa si me pongo el dispositivo, la diadema de meditación 24/7 en la cabeza, porque claro, el cerebro tiene una característica que es la plasticidad, es decir, se adapta a las nuevas circunstancias, y si yo modifico las ondas gamma, no sé lo que va a pasar con otra parte del cerebro.
Entonces, como os decía, la neurotecnología son todos aquellos procedimientos que pueden o bien registrar nuestra actividad cerebral o bien incluso modificarla. Sí, también incluso hay técnicas donde se combinan los dos extremos, como el neurofeedback, que ya se utiliza durante años en psicología para trastornos de atención, etcétera. Y ahí pues no solo registra, sino que además se modifica, hay un bucle, la actividad cerebral del paciente. Hay aplicaciones que ya de libre consumo, que ya han salido al mercado, y las están las nuevas en Amazon. Y que en Amazon, por ejemplo. Y están detrás los más, están por detrás supuesto, todos los, sí, grandes, los poderosos. Sí, bueno. Y que, ahí, sí. O sea que por eso es importante voces como las tuyas, por supuesto. Y proyectos como los tuyos. Sin duda. ¿Y los gobiernos están respondiendo? Sí, España podemos decir que es pionera en cuanto a regulación soft law, porque no tenemos como tal una ley, ¿no? En ámbito nacional tenemos grandes bloques normativos europeos que nos pueden ayudar, pero aquí en España, por ejemplo, contamos con la Carta de Derechos Digitales, contamos con la Declaración de León, contamos con la Declaración de Valencia, hay una ley cántabra en materia sanitaria que está gestándose y que recoge lo que son los neuroderechos, que también os explicaré un poco lo que es. Entonces, la idea es esa, decir, bueno, ¿qué sucede con estas nuevas tecnologías? ¿Qué riesgos que nos ofrecen? ¿Qué opciones? Que las hay maravillosas de nueva esperanza para graves patologías, pero ¿qué riesgos tenemos? Y debemos encontrar ese equilibrio entre avance, innovación, esperanza para la persona que está enferma y, por otro lado, pues protección de los derechos fundamentales de las personas, de la vida, de la integridad física, de nuestra libertad, libre albedrío, de nuestra integridad y de todo lo que nos hace humanos, que es nuestra mente, nuestro pensamiento. ¿Qué son los neuroderechos? Sí, pues a raíz de esos peligros que se detectaron en cuanto a la privacidad mental, porque claro, el problema es que estos devices, estos dispositivos, son capaces de realizar electroencefalogramas. ¿Pero eso alguien los compra? Claro. ¿Por Amazon? Claro. ¿Pero cuántos dispositivos hay? ¿Diademas? ¿Cascos? Hay bandas, hay diademas. ¿Y cómo te lo venden? Relájate. Claro, meditación, relajación, ansiedad, incrementa tu memoria. Claro, todo el mundo queremos eso. Esa es pero claro, la cara B del disco, ¿cuál es? La cara B es que, bueno, ya hay informes al respecto, por ejemplo, la NeuroRights Foundation en Estados Unidos, capitaneada por el doctor Rafael Juste, al cual tengo que nombrar, porque es quien pues, dirige, capitanea a lo largo del mundo la defensa de los neuroderechos, porque él es neurobiólogo, él era el director del proyecto BRAIN en Estados Unidos, y pues los avances que han conseguido en esta materia les impulsó a su grupo Morningside a decir: señores, estados, gobiernos, nosotros sabemos lo que hay aquí, sabemos los riesgos, sabemos que se puede registrar y modificar la actividad cerebral, aquí hay que limitarlo. Claro, es muy difícil hacer una convención, un cambio en la Carta de Derechos Humanos, porque tienen que poner de acuerdo todos los estados de la ONU, o sea, y eso es muy complicado. Reformar constituciones también es complicado. Entonces, la tendencia actual, tanto por ejemplo en Colorado, en California y en otros estados, es modificar la legislación de consumo, de tal manera que el neurodato del consumidor quede protegido. Claro. No, porque, las empresas, esto es un chollo para las empresas. Sí, se calcula que en 2030 cerca de 50.000 millones de dólares será la inversión en neurotecnología. Para borrarnos nuestra... Claro, el mal uso, para borrarnos nuestros recuerdos y hacernos eso sería el peor comprar escenario. Lo que ellos quieran. Claro, o sea, aquí el objetivo es el perfilado. Esto es ciencia ficción, ¿eh? No, esto es realidad, Ros. Madre mía. Pero esto es lo que yo veía en las películas de ciencia ficción y ha llegado. Sí, o sea, y está aquí. Sí, está aquí. Mira, me recuerda mucho, tu entrevista me está recordando mucho a una entrevista con Francis Mojica, el que revoluciona la biología, con el manual genético, el corta y pega. Él reclamó a la administración de Obama que esto había que regularlo. Pues estamos efectivamente en algo... Los neurobiólogos como Rafael Juste es el que dio la voz de alarma. Sí, no los juristas, los que
O sea, tuvo un momento Oppenheimer, que precisamente en uno de los libros de divulgación que son maravillosos, tiene uno que se llama Neuroderechos, que de verdad que es fantástico y muy entendible, donde explica todo el periplo, ¿no? Para pues, hasta dónde ha llegado, ¿no? Y efectivamente es así, es así. Es así, este señor es una eminencia y es español, ha vuelto a casa, ahora pues está centrado y dirige lo que es el Centro Español Neurotecnológico de Madrid, que lo tenemos ahí y es un lujo. Y bueno, pues ahí estamos en la batalla de decir, oiga, este grupo, el Morningside, el de Rafa Yuste, pues estableció 5 neuroderechos, ¿no? El derecho a la privacidad mental, que significa que nuestro pensamiento, nuestro neurodato es nuestro y no se tiene que saber que no lo tienen por qué saber y mucho menos compartir, como se están compartiendo esos electroencefalogramas con otras empresas, incluso con gobiernos, porque esto está documentado precisamente en este informe que te comento de la NeuroRights Foundation. Es que los gobiernos ganan elecciones con el robo de los pensamientos. Entonces, el otro neuroderecho es la integridad, es decir, la identidad, el que yo me sienta yo, el que no me cambien mi configuración de pensamiento. También existe el derecho, por supuesto, al libre albedrío, que no nos manipulen, que podamos decidir libremente. Y aparte también se comenta o se proclama, ¿no?, el derecho que no suframos sesgos algorítmicos, porque con estos datos se va a alimentar la inteligencia artificial. ¿Sí? Y por último, el libre acceso equitativo a estas tecnologías para que las personas que lo necesiten pues puedan, por ejemplo, mejorar el Alzheimer, el Parkinson, volver a ver. Mi universidad es pionera en la recuperación de la vista mediante la estimulación de la corteza visual, ¿lo sabéis? Sí. Esto es una maravilla, un orgullo y una gran satisfacción. Un milagro tecnológico. Sí, y mucho trabajo detrás y unos equipos excelentes, ¿no? Y se trabaja también en prótesis, en biomecánica, con los ingenieros, con los médicos. Tenemos el Instituto de Neurociencias aquí, o sea, es una maravilla. Entonces, claro, tenemos esa necesidad de avance, pero debemos proteger estos derechos tan fundamentales. Y ahí estás tú, Ramiro, como doctora en Derecho, Neuroderecho. ¿Y cómo estáis? ¿Estáis ganando esa batalla a nivel jurídico? Pues a nivel jurídico... ¿España cómo está? España pues tiene estos instrumentos de lo que se denomina soft law, es decir, son directrices, no es un derecho que se pueda aplicar directamente y que obligue, pero sí que es la brújula para que de cara a una futura legislación se tomen en cuenta estos principios. A nivel europeo, importantísimo, tenemos el Reglamento General de Protección de Datos, que si bien no recoge el neurodato, dentro de los datos biométricos lo podemos incluir. Ese reglamento se aplica directamente a más de 400 millones de europeos. Tenemos el Reglamento de Inteligencia Artificial, donde se establecen las obligaciones y prohibiciones de los sistemas pues, de riesgo, de alto riesgo, o aquellos que son prohibidos porque pueden afectar pues eso, a la vida incluso de las personas. Y por último, la Directiva de Producto Defectuoso, que ahora cuya transposición se está realizando en España. Entonces tenemos esos bloques que, si bien no es algo específico sobre neurotecnología, hay unos mimbres, hay un armazón para proteger los derechos. ¿Deseable? Pues una ley donde pues, se estableciera de forma más explícita la protección de los neurodatos y de una forma general, no solo el neurodato del sistema nervioso central, porque esto es otra guerra que hay con las grandes tecnológicas y que en la modificación de la ley de Colorado se vio, es decir, ellos no querían que la protección se extendiese al sistema nervioso periférico, que es el movimiento, es el sistema autónomo. Entonces, yo creo, y como bien ha manifestado ahora la UNESCO en la recomendación reciente firmada en Samarcanda, se tiene que proteger de una forma global el sistema nervioso, incluso se extienden esa protección a unos datos biométricos de los cuales se pueden inferir estados mentales, es decir, por ejemplo, el movimiento, las pupilas, los ojos, que se llama eye tracking, ¿no? Hay aplicaciones que nos miden el eye tracking, el patrón de uso del ordenador, del ratón. Todos esos datos son
oro puro para las empresas tecnológicas. Madre mía, cómo nos espían. Sí. Cómo nos espían. Sí. Y cómo pueden entrar incluso a lo que nos hace humanos. Hay que protegernos y hay personas como Remedio Guilavert que están trabajando y yo creo que estáis muy coordinados, no solo en España, en Europa y en Estados Unidos. Efectivamente. Remedios Guilavert, gracias por advertirnos lo que tenemos, de lo que tenemos que llevar cuidado y de nuestros derechos como personas humanas ante esto que ya está aquí, la inteligencia artificial y las tecnologías, la neurotecnología. Gracias. Muchísimas gracias.